Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que usted sabe dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Presento a mis compañeros, Mario Flores. Mario. Miguel, Pedro, un gustazo estar aquí con ustedes y vamos a ver cómo nos va el domingo con la selección. Sigue la fiebre mundialista, Pedro Alfonso. Aquí celebrando el triunfo de México. Juegazo, ¿eh? Desmañanados. Yo creo que ha sido el mejor juego que he visto de la selección en mi vida. Coincido, fácilmente. Y al final del programa vamos a hablar tantito de fútbol. De Inglaterra, para seguramente. para que se queden. Pero en el contexto internacional hay información importante. Ayer el gobierno de Estados Unidos confirmó que no va a renovar en automático el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, algo que ya se veía venir. La administración de Donald Trump ha sido muy insistente en que no le interesa este tratado, que no está de acuerdo con que haya suelo parejo, digamos, en la actividad comercial de Estados Unidos con Canadá y con México. Desde luego esto ya está generando muchas reacciones en nuestro país porque es indudable, tiene una incidencia directa en el desarrollo económico, las expectativas económicas mexicanas para el futuro. ¿Tú qué análisis haces, Mario, de esto? Fíjate, Miguel, que este tema es un tema que nos aqueja a todos los mexicanos y al mundo en general. La región de América del Norte, Estados Unidos, México, Canadá, se tiene el acuerdo comercial más grande del mundo. Y al estar revisando año con año, que es lo que están proponiendo ahorita, el tratado, pues puede generar, definitivamente va a generar mucha menos inversión extranjera directa en el país. ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, hay muchos factores políticos, hay muchos factores económicos y sin duda es el planteamiento de Trump del gobierno de Trump negociando con las cartas sobre sus manos. Hoy por hoy, el 84% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. Eso quiere decir que es nuestro principal socio comercial. Por otro lado, solo el 16% de las importaciones de Estados Unidos son con México. Eso quiere decir que el peso comercial es mucho más grande para México que para Estados Unidos. Ahora, ese 84% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, que representan solo el 16% de las importaciones americanas, México tiene un superávit de cerca de 200,000 millones de dólares. Eso quiere decir que salimos ganando versus en el acuerdo entre México y Estados Unidos el comercio sí sale ganando. Y eso es una de las cosas que Trump quiere frenar por medio de aranceles para que no piso parejo es lo que está buscando en cuanto a ese tema. Sin embargo, ¿por qué digo que se van a frenar la atracción de inversión extranjera directa? Es porque, a ver, imagínate un conglomerado internacional que quiera aprovechar que hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y poner su industria en México aprovechando que hay una mano de obra más barata en México versus Estados Unidos y Canadá. Y esa inversión que quiere hacer es de 1,000 o 2,000 millones de dólares o 3,000 millones de dólares. Pero sale Estados Unidos que quiere revisar el tratado año con año. Pues ¿con qué certeza pone esa inversión en México? ¿Por qué no mejor se va a otra zona donde no le anden cambiando las reglas tan rápido y se establece? Entonces, el riesgo de invertir en México crece. Porque año con año se rebasa la inversión extranjera directa en México. El año pasado, la inversión extranjera fue de 41,000 millones de dólares en México. Y el año anterior fue un poco menos, y el anterior a ese también fue un poco menos. Año con año se rompe. No es porque se esté invirtiendo esa cantidad de dinero, es la reinvertida más un poquito más que empresas nuevas que se meten. ¿Qué digo reinversión? Son las empresas que ya están aquí que dicen, no me llevo mi planta a otra parte. Entonces, por todos esos factores, va a ser más difícil que una empresa grande que quiera instalarse en México aprovechando las bondades del tratado. Si se va a estar renegociando cada año o se va a estar revisando cada año, pues probablemente no sea lo más inteligente para estas grandes empresas instalarse en el país. México quiere que sea un acuerdo por los próximos 16 años. Estados Unidos también. Pero al parecer no va a pasar. Yo veo lo que
les había comentado ya previamente cuando entró todo este afán de Donald Trump por minar la 4T, con lo de Rocha Moya, etc., veo ese tinte y aunque es muy catastrófico para nosotros, creo que es la vía de Estados Unidos, creo que es la vía que era necesaria en lugar de estar provocando desestabilizaciones por otros lados. Yo creo que, por ejemplo, en México, la mayor razón por la que un gobierno puede actuar, cualquiera sea el partido, PAN, PRI, Morena, es mediante la presión económica. Lo del replanteamiento del TEMEC, además de las razones económicas que ha expuesto Donald Trump, es también una forma de presión política. Y la política estadounidense a lo largo de su historia contemporánea, yo me atrevo a decir desde la década de los 20, de los 30, ha sido una política de lobbying. En Estados Unidos no solamente se hace la negociación mediante un gobierno y otro, también se hace mediante los actores. Por ejemplo, los gremios industriales de aquí, los manufactureros, etc., también entran en ese lobbying. Y yo creo que esa es parte de la estrategia estadounidense, que empezar a activar a otros sectores, fortalecerlos o debilitarlos de la economía mexicana, que de cierta forma también tienen influencia en la vida política nacional. Evidentemente también la mayor razón es la económica, pero también esa apertura que está dando vamos a estarlos negociando, voy a estar imponiendo mis condiciones, etc., es una manera de tener presionado al gobierno mexicano. Claro. Y es una forma más realista de presión, porque la otra vía, la vía judicial, la vía jurídica, los intervencionismos, las afectaciones a la soberanía nacional, pues entra en otro tipo de discurso, en otro tipo de presiones que al final de cuentas podrían terminar vulnerando más que al gobierno de la 4T, al mismo gobierno de Donald Trump. Y la vía económica yo creo que siempre es la más factible. En las reglas del juego, por ejemplo, de la Mancomunidad Europea, que se dio previo y después de la creación de la eurozona, la mayor herramienta de cada país para la presión política de sus relaciones bilaterales o en un conjunto era la cuestión arancelaria. Y yo creo que Estados Unidos está optando también por esa vía. Tal vez es un adicional a lo que está haciendo, pero yo creo que este sí es, el hecho de ponerse a sentar a negociar el TEMEC sí es una forma muy efectiva, más que cualquier discurso, más que cualquier de presión al gobierno mexicano. Y creo que esa es otra etapa, es una nueva etapa que vamos a ver en la relación bilateral. Y una nueva prueba para la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Para la conducción política del país, por si faltaba alguna, pues como dice Pedro, esto evidentemente añade presiones importantes a la gestión presidencial. Me parece que en ese rubro particularmente la presidenta ha mostrado mucha ecuanimidad, mucha cautela en la relación económica, digamos, con sus socios, con Estados Unidos, a diferencia, esta es mi opinión, de lo que ocurre con el otro tema que también mencionaba Pedro, que es el de la seguridad, ¿no? Donde, particularmente en el caso de las acusaciones contra Rocha Moya y estos 11 sinaloenses, me parece, que aquí lo comentamos, que sí la presidenta cometió errores, quizás de narrativa, si se quiere, pero que afectaron a la imagen pública presidencial y de su proyecto político, de su partido. Me parece que en esta parte de la relación comercial, económica con los Estados Unidos, sí ha mostrado más ecuanimidad la presidenta. No, definitivamente, Miguel. A ver, la presidenta yo creo que ha actuado conforme, ha sido congruente con los intereses que la acompañan. Ella está defendiendo su partido, está defendiendo el régimen, está defendiendo al expresidente y a sus allegados, y estará defendiendo la política pública que está tratando de implementar en México, que es con programas sociales, con muchos derechos sociales, más que nada. Defender las reformas que ya se hicieron y las que quieren hacer en el futuro. Entonces, realmente está siendo congruente con su visión del mundo, ¿verdad? Y con lo que la pone en cómo está, ¿verdad? Entonces, sin embargo,
Si encuentras incongruencias en la narrativa que ha manejado, es porque pues, no está aliado el ciudadano, está aliada de su movimiento y de su régimen, no está aliada del ciudadano en general en México. Ahí es donde se rompe la congruencia, porque si lo hacemos el análisis desde yo el mexicano, yo México, yo ciudadano, yo apartidista, pues oye, no te gustaría que cambiara ciertas partes de la discusión. Sin embargo, pues si tú eres parte del movimiento y simpatizas y más, pues a lo mejor está haciendo lo más conveniente para el país. Entonces, pues desde la perspectiva en que mires el trabajo de la presidenta, yo lo que sí veo es que tiene que dar certeza a la creación de la riqueza en México, para todos. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, si bien tiene ciertas malas prácticas y si bien tiene a veces muchas malas formas en cómo conducirse, pues también el poder político y el poder económico están estrechamente vinculados. Y más si están negociando con el capitalismo más voraz del mundo, que es Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Imagínate que no se renegocie. Y si llevamos el terreno político al económico y lo juntamos de la mano, pues estas grandes empresas, pues ahorita que ya está Colombia, Venezuela y Ecuador alineados en su ideología política o más semejante en funcionamiento político a como funciona Estados Unidos, desde la presidencia de la República, pues ¿qué les va a impedir no posicionarse en esos países? En lugar de que vengan aquí a México. Pues tú me puedes decir, se encarecen los costos, pero al final del día ya vimos que no les importan. Hacen guerra en cualquier parte del mundo encareciendo costos del combustible. Entonces, por muchas cosas, hay muchos argumentos en los que yo veo que el gobierno de México debe trabajar más en pro a el bien de la nación que el bien de un régimen. Ahora, la estrategia del TEMEC, digo, en las reglas, ¿cómo decirlo? Sin la aplicación de la fuerza, por así decirlo, o sea, en una forma de hacer política más civilizada. Estas renegociaciones del TEMEC, lo que puede propiciar en México, salvo que vuelvan a cometer los mismos errores que suelen cometer, ya es hora de no culpar a Morena, tiene que culparse ellos mismos, pero yo creo que la iniciativa privada tiene un área de oportunidad muy grande para reorganizarse y volver a ser la oposición que en algún momento llegó a serlo, y dejar a un lado esas tendencias, o no sé cómo decirlo, que minimiza su capacidad política, de terminar siempre relacionado a algún grupo de poder mexicano cuestionado, que desacredita por completo sus narrativas en contra de todos los errores que sí se están cometiendo desde la 4T. Creo que se les abre una área de oportunidad en la que pueden volver a fortalecerse y entrar en la discusión pública que pues, yo creo que al menos en los últimos 7 años, 8 años, desde que llegó la 4T a México, se han mantenido totalmente en silencio. Ahora, el otro brazo, el otro contexto de la presión de Estados Unidos hacia México continúa, hay que decirlo. Esta semana el Departamento del Tesoro publicó señalamientos, acusaciones contra 2 personajes y un conglomerado de 11 o 12 empresas acusadas de ser una red de contrabando de combustible, de huachicol fiscal, muchas de ellas asentadas en Matamoros. Es algo que ya había ocurrido, pero me llamó la atención, parte de las acusaciones del Departamento del Tesoro señalan que después de todo este entramado de contrabando de combustible de Estados Unidos a México, las ganancias de ese negocio, decía el comunicado del Departamento del Tesoro, son utilizadas en campañas políticas. Es decir, abona a esta versión que está impulsando la justicia norteamericana de que el huachicol fiscal y otros negocios ilícitos están siendo utilizados en favor del régimen político mexicano. Miguel Pedro, son cosas que todos hemos escuchado. Cómo se financiaron las campañas políticas en los últimos tiempos en México. Y para todos los partidos políticos, aquí no hay que... El PAN ahora mismo está en un pleito por eso. Exactamente, el PAN ahorita, en la dirigencia ahorita estatal, está en un pleito por ese tema específicamente, porque metieron al grupo de uno de los planillas a un huachicolero. Digo, con acusaciones de huachicol. Entonces,
Todos hemos escuchado eso. Ahora, que nos lo diga Estados Unidos y que aquí se niegue, pues si yo estando aquí lo he escuchado. Ahora, no lo puedo comprobar. Tráeme las pruebas, pues no voy a decir, mira, aquí están las facturas del huachicol fiscal. El tema del huachicol fiscal es un tema, es un robo institucional. Es un robo que tanto el SAT, los puertos, las aduanas, tienen que permitir los militares, etcétera. Es un conjunto de instituciones mexicanas que permiten que pase eso, junto con empresas y junto con gente en Estados Unidos. Es un entramado global, digo, regional. Entonces, para que se pudiera dar eso, hay mucha gente involucrada, empezando por ahí, desde empresas, políticos y burócratas, y gente que está por el crimen organizado. Entonces, y militares, todos están involucrados, muchos. Entonces, es evidente que si caen empresarios, y son señalados por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, si empiezan a señalar a militares, los hermanos, los Ojeda, etcétera, los sobrinos de Ojeda, los Farías Laguna, si hay que el del puerto tal, que lo destituyen, que el de aduanas tal, lo destituyen, la familia Jensen en Estados Unidos, empresarios allá en Estados Unidos empiezan a ser señalados, ¿qué te falta en la ecuación? ¿Qué político estaba involucrado? Ahora, ¿dónde está ese dinero? No, pues es que no existe. ¿En qué se usó ese dinero? Pero bueno, aquí en la opinión pública todos hemos escuchado que se usó para campañas. Y ahorita lo que nos dicen Estados Unidos, pues ya se cierra el círculo. Nada más faltan que salgan los personajes. ¿Qué políticos estuvieron involucrados en toda esta trama? ¿Y en qué se usó el dinero? Ya no están diciendo que en campañas, pues ¿en qué campañas? Entonces, solo viendo los elementos que faltan para contar la historia completa, te das cuenta que se está protegiendo. Lo que se está protegiendo aquí en México, evidentemente, es a ciertos personajes políticos. No puedo decir quiénes porque no los conozco y no lo sé hasta que salgan las investigaciones. Y a ciertos personajes políticos es evidente que se está protegiendo, y a ciertas personas que acompañaron toda esta trama desde México y Estados Unidos. Ahí, ¿y en qué se utilizó? Que es lo que dice la presidenta, que dijo en la mañanera. No, pues es que no, pruebas otra vez de que como que nos llamó mucho la atención que se usó para campañas políticas. Por favor, cualquier persona con dedo de frente se da cuenta que sí se utilizó. Y no el Departamento de Tesoro de Estados Unidos no dice si fue para Morena o para el PAN o para ningún partido. No dice. Y aquí yo también digo lo mismo. No digo que sean para campañas electorales de Morena o para el PAN. Todos se pudieron haber hecho. Sin embargo, es lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en los últimos años. Todo este entramado, por favor, no nos... Sí. Yo considero que lo que está pasando en gran parte de las presiones estadounidenses en contra de Morena, de las figuras políticas, se debe también a los grandes reverses, al gran revés que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia, lo he repetido varias veces, en materia democrática, y yo creo que todo esto, por ejemplo, la presidenta dice, danos pruebas. Yo reviro a lo que dice la presidenta, ¿cuándo nos van a permitir buscar pruebas? Porque todas las instituciones que en algún momento permitían regular, hacer un escrutinio público, en el papel pareciera que todavía existen, porque se supone que todavía existen las leyes, pero ya no existen los organismos que se encargaban de que tuvieran un desempeño al menos más eficiente. Dejemos a un lado la apertura, porque al final pues esa es una cuestión de si el gobierno es abierto o no. Pero ese revés democrático que tuvimos como país, yo creo que los que lo están padeciendo más actualmente es la misma 4T, porque dejaste de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos. Yo creo que en temas como el entramado del huachicol, además de la obligación que tienen las autoridades de indagarlo, de revisarlo con las autoridades responsabilizadas al respecto, se le quitó esa herramienta a la ciudadanía de hacerlo públicamente, y la verdad es que en México estaba funcionando muy bien. La 4T antes de llegar se benefició mucho de eso,
y ahora están padeciendo haberlo erradicado prácticamente por completo en todo el país. Oigan, y hablando de campañas políticas, pareciera que se encendió un switch y hay una euforia ya preelectoral en todo el país. En Tamaulipas, desde luego, hay elecciones en el 2027 y ya es cada vez más evidente el movimiento de quienes aspiran o suspiran por aparecer en las boletas electorales el próximo año, cuando se van a elegir alcaldías, se va a renovar el Congreso del Estado y las 8 diputaciones federales con que cuenta Tamaulipas. Todo ello en la antesala de la sucesión, que va a ser en el 2028, la elección de la gubernatura, que también ya está a la vuelta de la esquina. Es decir, se van a juntar ambos procesos electorales. El del 2027 se va a llevar a cabo, se va a desarrollar bajo el contexto de la sucesión del 28, lo cual me parece, digo, esto lo dejo ahí sobre la mesa para analizarlo en una tertulia posterior. Yo creo que sí sería conveniente ir pensando en empatar esas dos elecciones, la del 27 y el 28. Me parece absurdo que haya una renovación total de la estructura política del Estado en el 27 y la gubernatura se espere hasta el 28. En fin, eso lo dejo ahí para después. Para lo que iba, pues están desatados todos los aspirantes, ¿cómo los ven? La verdad, Miguel, me caen gordos. Ahorita ya empiezo a ver en todas mis redes sociales a muchos aspirantes, hombres y mujeres, en todo el estado, ya empezando a entregar tinacos, empezando a hacer tómbolas, ya hablando que el pueblo y que esto y que el otro, y que los opositores señalando a los que están en el gobierno y los que están en el gobierno diciendo todas las bondades de su gestión. A ver, ya todos empiezan a pedir el voto. Pues legalmente, ilegalmente, pues ahí está una línea muy delgadita entre uno y otro. Sin embargo, caen gordo porque pues es lo que se espera cada un año antes de que empiecen las campañas. Todos los que quieren participar empiezan a moverse y a ser muy pueblerinos y a regalar muchas cosas y a ser bien buenos y a hacer, tienes un problema legal, ven, te doy una consulta gratis. Y otro, te hace falta agua, ahí te va el tinaco. Oye, te falta medicamento, ve a tal parte y pídela por mi nombre. Ya empiezan a hacer todos con los mismos líderes, con las mismas lideresas sectoriales, distritales, en las colonias, en la ciudad en general, en redes sociales, su tour por medios de comunicación. ¿Y la chamba, pa? ¿Dónde la dejas? ¿Qué están haciendo ahorita esos diputados? Mandan iniciativas para aprobarse totalmente fuera de lugar. Los que están en algún puesto, en alguna administración, ya sea municipal o estatal, resuelvan los problemas. Hay mucho trabajo en las secretarías, en las alcaldías, en salud, en educación, en los diferentes sectores del Estado en Tamaulipas. Hay mucho trabajo. Pónganse a trabajar, pero ya empiezan para salir alto en encuestas, para salir alto en los tenedores de decisiones. Entonces, pero se nos olvida a los ciudadanos que después de ese añito que están ahí buscándote, ya no te vuelven a contestar el teléfono. Yo veo el escenario, en la psicología del político, veo 3 fases de la persona. El que intenta ser, el que es y el que fue. El que intenta ser, siempre va a querer ir a todas las fiestas aunque no lo inviten. El que es, ya se reserva las fiestas que le agraden ir, ya no va a todos los lados, ya deja de contestar, ya nada más con su grupo cerrado. Y el que fue, vive en depresión porque ya no vuelve a tener la atención de sus 2 previas fases. Entonces, siempre están buscando ser o buscar ser. Pero a nadie le gusta, pues ya participé, ya me voy a mi casa, ya me voy a mi trabajo, ya voy a buscar otra fuente de ingresos. No, se enquistan en las posiciones de poder y quieren estar siempre ahí en lugar de que participen otras personas. Empezando por ahí, yo veo, me caen gordos por eso, Miguel, es la verdad, o sea, es lo que estamos viviendo. Yo voy a retomar lo que dijo alguien con quien simpatizo lo que dijo, pero no con su plataforma política, porque es jurásica y, como decía Andrés Manuel López Obrador, es de la mafia del poder. Pero simpatizo mucho con lo que menciona Karl-Heinz Becker sobre
todo esto que se ha dicho, que ha dicho él sobre los que andan regalando cebollas, que andan regalando, en fin, muchas cosas. A mí me da mucha tristeza ver este tipo de prácticas porque se están ofreciendo ante nosotros desde la carencia. Todos estos políticos están entregando, gestionando, etc., cosas que el Estado debería facilitar o envasado problemáticas que el Estado provoca. Por ejemplo, desde los alimentos, que existe una Secretaría de Bienestar federal y estatal y hasta municipal que debería de cubrir eso. El tema del agua, pues el agua, las comapas a lo largo de todo el estado deberían de ser las responsables del abasto de agua y pues no, en las zonas populares no llega el agua y los políticos lo ven como un oportunismo de irles a entregar tinacos que debería de facilitar ante la incapacidad de los municipios o de las comapas de no lograr ese abasto de agua, al menos deberían descontar o entregar gratuitamente algún estándar de almacenamiento. Y me genera mucho ruido que ya desde ahora, y por eso coincido mucho con Karl-Heinz, que te estén ofreciendo cosas que tú deberías de tener en el diario, o sea, y están jugando con esa parte del electorado. Ahora sí que está muy de moda eso, pero nos están tratando como migajeros. Sí. En lugar de propuestas o de gestiones reales, porque las gestiones reales se pueden hacer. Yo soy una figura política, voy a sentarme con el alcalde, voy a presionarlo, oye, ayuda a estas personas. Y sí, esta persona gestionó esto, la autoridad estaba obligada a hacerlo, pero ya entras en otro tipo de dinámicas. Pero de eso, a jugar con el hambre de las personas, con el hambre de una sociedad, la salud, y que es producto de la ineficiencia de un Estado que no está presente, pues se me hace muy triste previo a una jornada electoral, y más triste sería que lleguen muchos de ellos, porque si así lo hicieron previo a entrar al poder, imagínate cuando entren en el poder. Y ahí, si me permites, Miguel, a ver, nos hemos convertido en una electrocracia. ¿A qué me refiero con electrocracia? Hoy por hoy el sistema político mexicano funciona de la siguiente manera. Alguien pretende ser alcalde, gobernador, diputado, senador, cualquier puesto en una posición pública, y pues busca quien lo apoye, financiamiento, ya sea legal o ya sea del sector empresarial o del crimen organizado, del huachicol o de cualquier otra parte. Junta dinero, junta un equipo, empieza a moverse, empieza a ir a regalar tinacos, a hacer gestiones, a dar medicinas gratis, etcétera, etcétera, a hacer su movimiento, a pagarle a ciertos líderes, lideresas, armar una estructura para el día de la elección. Entonces, trabajan para llegar al puesto. Y una vez llegando al puesto, pues ¿a dónde tienen que pagar todo lo que les invirtieron? Todo lo que se le apostó. Entonces, desde ahí empiezan a arreglar contratos y empiezan a arreglar cosas para que la gente que le metió dinero se vaya 2-1, 3-1, 4-1 a su inversión. Metiste 100 pesos, bueno, ahí te van 400, 300 pesos. Entonces, y todo del presupuesto público. No, obviamente no es del bolsillo de las personas que ganaron. Entonces, empiezan a repartir así el esquema y empiezan a trabajar para pagar eso y para su siguiente puesto. Entonces empiezan otra vez. Y para recuperar ellos también. Y para recuperar también ellos, pues también están trabajando este tema. Entonces empiezan a hacer mafias de poder, económicas, mafias con la delincuencia, mafias con el político anterior, mafias. Y por eso no llegan y las cosas no funcionan aquí en México. Ahorita tú dijiste, Pedro, de que en el caso de todas las instituciones que en teoría estaban revisando las cosas ilegales y pues todos ellos están involucrados en temas buenos y malos. Entonces, sí es bien problemático, porque así funciona nuestra democracia. Los políticos trabajan para ganar elecciones y para fortalecerse para la siguiente elección. Entonces, el resolver los problemas reales de la gente no es interés
del político en general. Por lo tanto, no hay un avance y un crecimiento en México. ¿Cuántos años llevamos sin crecer el país en cuanto a economía? Muchos años ya. Y antes, en el periodo neoliberal, crecíamos muy poquito, se podría crecer más. Entonces, sí son problemas muy grandes aquí en México, cómo estamos ¿Y organizados. cómo ven la correlación de fuerzas ya en términos electorales políticos para el 27? Hasta hace unos meses había la impresión de que no había competencia, de que Morena tenía todo para arrasar en todo el estado, en todas las regiones del estado. Ahora me parece que hay una percepción, si bien la oposición, desde mi punto de vista, sigue dormida, sigue completamente anestesiada, me parece que sí hay una percepción de que podría darse una competencia, por lo menos en algunos sectores del estado, una competencia real entre los diferentes partidos políticos. ¿También coincide? Pues yo en ese aspecto coincido bastante con lo que acabas de decir. Se me hace risible que pese a todas las embestidas que está sufriendo la 4T, pese a todo el descrédito por el que están siendo objeto muchos de la cúpula de la 4T, hay una reacción casi nula de la oposición. Y la verdad, yo no tengo nada en contra de ella. Al contrario, se me hace un poco hábil en algunas cosas, pero se me hace muy de bajo nivel de la oposición que un personaje como Lili Telles sigue siendo, por ejemplo, una de sus puntas de lanza para el golpeteo político y la forma en la que utiliza ese golpeteo que de cierta forma le sigue dando la razón a Morena en cuestión en el choque de narrativas. No puede ser que una persona mediante el descrédito, los insultos, el clasismo, la discriminación, el racismo, sean sus herramientas de presión, de confrontamiento político en lugar del debate. No veo actualmente una figura de oposición que esté adentrada a un verdadero debate. Veo puras ínsulas de figuras exageradamente como una sobrepersonificación de la derecha, de las prácticas políticas. Y creo que no hay actualmente alguien que le haga un contrapeso real, al menos ideológico, a la 4T. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el siguiente año va a haber elecciones en todo el país. ¿Y cuántas gubernaturas? ¿17? 17. Yo creo que la oposición, concuerdo con el análisis, la oposición no ha capitalizado todos los problemas que ha tenido Morena, no se ven figuras fuertes en ninguna parte de la oposición. Ponle tú que uno por otro ahí se escapa y que sí empieza a hacer buen ruido, pero en términos generales no se ve ni siquiera un proyecto desde la oposición, es la verdad. Y en Morena está muy claro el proyecto de los programas sociales y irlos aumentando, universalización de casi todos los derechos básicos. Entonces, es más fácil identificarse con Morena porque tienen un proyecto más establecido. La oposición, ¿qué te está presentando? Pues absolutamente nada. Ahora, algún líder de la oposición que esté destacando, pues también no se ve absolutamente nada. Se acaban de crear 2 nuevos partidos, uno que se quería llamar CSP, como las iniciales de Claudia Sheinbaum Pardo, pero quedó como Paz, y el de Somos México, que ya le pidieron que cambiara el nombre porque no pueden tener el mote México por alguna cosa. Entonces, pero bueno, ya se crearon 2 nuevos partidos. Yo creo que en la elección del 27, si empiezas a sectorizar las cosas, por ejemplo, Aguascalientes va a tener elección a gubernatura. A mí se me hace un indicador interesante que el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, no se haya registrado por Aguascalientes y sí por la Cuauhtémoc. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente esté muy competido Aguascalientes. En lugar de ser gobernador en Aguascalientes, que vaya a la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, pues a lo mejor dice, oye, está más difícil allá que acá. ¿Quién sabe? Estoy hablando al aire. Entonces probablemente va a estar difícil Aguascalientes, porque ahí está el panismo muy enquistado. En Sinaloa, vemos que el PRI empieza en las encuestas a levantar. Entonces, a lo mejor ahí se nivela con Morena también, con todo lo que ha pasado en Sinaloa. En Coahuila vemos que acaba de ganar rotundamente el PRI. Veracruz, la última vez que hubo elección, creció mucho la oposición, sin tener un proyecto definido y sin tener personajes identificables.
Eso quiere decir que en gran parte del país empieza a haber disrupciones a la opinión sobre Morena en el poder. Si bien sigue siendo el partido más poderoso, por lo que hemos hablado muchas veces en esta mesa, también empieza a complicársele las elecciones locales, porque para elecciones ya más grandes ocupas más recurso, ocupas más movimiento y ocupas una estructura más organizada, que todo eso se hace pues con dinero. ¿Y quién controla ahorita todo eso? Pues es Morena. Entonces es difícil que puedan ganar elecciones muy grandes, pero las elecciones medianas a chicas ya se les empieza a empatar el marcador. Y si bien creo que en el 27 van a salir avante en la mayoría de los lugares, y creo que vayan a seguir teniendo mayorías y vayan a seguir ganando elecciones, también creo que no va a ser la aplanadora que fue en el 24. Y en Tamaulipas particularmente yo pienso que más allá de lo que pueda hacer la oposición, que ahora mismo se ve desarticulada por completo, salvo MC, que ahí con tumbos y todo, pues pareciera que tienen un proyecto. Acción Nacional ahora mismo está en una guerra encarnizada entre dos grupos políticos, el de Cabeza de Vaca contra todos los demás, encabezados por Truco Verástegui. Este domingo es la elección interna, aunque la intención de los cabecistas es que el Comité Nacional la suspenda por esto que hablábamos hace un rato de la acusación contra un integrante de la planilla de Gloria Garza y Truco Verástegui. En fin, esto nos habla de cómo está Acción Nacional, el PRI, un partido prácticamente inexistente, ni hablar de los demás. Me parece que en ese contexto lo que sí se ve, y lo hemos dicho en esta mesa, es un enfrentamiento al interior de la 4T, particularmente entre el Partido Verde, que ni cómo negarlo, está creciendo, que tiene ya una candidata virtual hacia la elección del 2028, que es Maki Ortiz, y que en algunas regiones del país, del estado, perdón, en algunos municipios, claramente tiene proyectos a los que les va a apostar. Yo veo en el caso del PAN, digo, rompiendo un poco el hielo, yo veo en el PAN una Cabeza de Vaca pareciera que quiere mutar al partido, del Partido Acción Nacional al PMS, el partido de los menos sinvergüenzas, porque me genera mucho ruido que tanto él como Ismael traen esa narrativa de que todos son súper rateros, pero nosotros menos. Sí. Porque no se hacen ver como honestos, o sea, se hacen ver que sí también son sinvergüenzas, pero no tanto. Sí. Yo creo que el PAN estatal tiene suficiente militancia, suficientes figuras con una fuerza considerable. En el sur del estado, por ejemplo, sí, hay panistas que se están movilizando muy bien. En Laredo también. Matamoros es ahí un choque de grupos muy evidente, pero hay algunos rescatables. Y pareciera que el gran enemigo del PAN actualmente es el mismo Cabeza de Vaca. Por ese afán, esa obstinación de querer mantener un dominio que ya perdió por naturaleza, eso es lo que más ruido me genera. No lo perdió por los golpes de Morena, no lo perdió por haber perdido la elección, lo perdió por naturaleza política, ya pasó su ciclo, ya es momento de darle la apertura a otras figuras, entre ellos está el Truco, pero hay otros, está el grupo de Chucho Nader, por ejemplo, también, de darles de perder un poco más de juego, y siguen con esa obstinación de querer controlar el partido supuestamente porque ellos no se van a vender, etc. Pero las cosas deben de seguir avanzando y yo creo que en esta elección de 2027 están perdiendo un área de oportunidad muy fuerte como partido de recuperar algunas plazas que ya se mantenían perdidas. Por ejemplo, yo veo a Madero con todas las fricciones políticas que hay al interior, podrían tener de repente algún factor sorpresa para poder al menos igualar las fuerzas, y están desaprovechando toda esa oportunidad por lo que acaba de decir Miguel, por ejemplo, de que la intención final de Cabeza de Vaca es seguir manteniendo allá Cachorro. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, hemos hablado de que el péndulo se está moviendo de un lado hacia otro en todos los países. Si bien la oposición no tiene figuras destacables y un proyecto de nación, proyectos locales en las diferentes regiones, más que nada, más que los aciertos de la oposición, son el desgaste de los que gobiernan. Mucha gente en gran parte del mundo, no nada más en México, ha estado votando en contra de sus gobernantes. Si bien no vemos que personajes distinguidos y capaces en la oposición, porque es la verdad,
o con proyectos definidos. Lo que sí vemos, por el otro lado, es ciudadanos enojados con su gobierno, que si alguien capitaliza eso, va a ganar elecciones. Entonces, eso es lo que yo creo que empieza a pasar. Por más que la oposición no esté bien organizada, en dado caso que manden figuras medianamente ordenadas, pueden llegar a dar sorpresas en diferentes elecciones en todo el país. Y yo, por ejemplo, no sé qué vaya a pasar en los próximos meses porque sigue muy presente al interior del Movimiento Ciudadano este debate de si contender o no nuevamente, como sucedió, ¿en qué año fue? ¿2018? Junto a las fuerzas del PAN y del PRI. Sería algo interesante, pero la corriente de Samuel sigue siendo una de las más preponderantes dentro del partido. Pero yo creo que si en algunas partes, al menos, no en un conjunto, pero si en algunas partes del Estado, del país, etc., se aliaran y sumaran fuerzas, la verdad es que sí darían una verdadera sorpresa. Una verdadera batalla. Coincido. Pasamos al fútbol para fútbol. despedirnos. Lo primero que hay que decir es que qué gusto ver a la selección mexicana ganar. Hace muchos mundiales que yo no veía, más allá del futbolístico, en lo cual evidentemente no soy especialista, esa alegría que genera en la población, en miles y millones de personas en México, una selección mexicana, eso, independientemente de la opinión que uno tenga sobre el fútbol, eso da mucho gusto. No, definitivamente. Que celebren 1.4 millones de mexicanos en el Ángel, por el amor de Dios, es demasiada gente. Y ahora, sin ser analistas políticos, sin ser analistas futboleros, realmente jugó muy bien México, muy bien. Ganarle 2-0 a Ecuador. Con jerarquía, ¿no? Con jerarquía, se vio sobrado. También el Azteca se ve que pesa. He estado viendo noticieros de Inglaterra en los que sale Wayne Rooney, donde salen varios exjugadores de Inglaterra y dicen asustados con lo que se va a vivir en México este domingo a las 6 de la tarde. Esperemos que ganemos. Yo sí creo que México puede ganar, y no lo digo desde el positivismo, lo digo desde el realismo, porque se ve con jerarquía México, está jugando bien, están jugando fuerte, juegan en casa. La altura. En 86 años solo han perdido 2 partidos en casa. La última vez que se perdió un partido en el Azteca oficial fue hace 13 años. Si bien nunca le hemos ganado a Inglaterra, yo creo que esta puede darse. Pues yo creo que va a depender mucho, como siempre ha pasado en la historia de los mundiales. Yo recuerdo muy bien aquel juego de Alemania-México del Mundial del 98. Francia. Que la selección traía uno de los mejores equipos de la historia, y al final en la cancha lo que pasó no fue una falta de juego, sino una falta de actitud. Es un pecado que cometemos muchos los mexicanos. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. O nos minimizamos ante lo exterior. Esperemos que todo ese adoctrinamiento ideológico de la 4T ya nos dé ese ímpetu nacionalista para ganarle a cualquier fuerza política, incluso externa. Oigan, y un llamado a las autoridades y a la ciudadanía también. El domingo, si gana México como todos queremos, pues que haya las medidas de contención adecuadas para que no se convierta esto en... que no pase lo que desafortunadamente pasó el martes, que hubo 4 fallecimientos en la Ciudad de México. En todas las ciudades del país estamos viendo festejos que están a una rayita de salirse de control. Entonces el llamado a las autoridades a procurar la seguridad, y a la ciudadanía también, es decir, a todos nosotros que seguramente nos vamos a poner muy contentos el domingo, a tener cautela, sentido común. Hemos visto en muchos festejos falta de sentido común de los aficionados haciendo cosas claramente peligrosas. Así es que bueno, ojalá este domingo todo transcurra en paz. Sí, esperemos. Y que gane México, ¿no? Que gane México, seguramente. Un pronóstico. México 2-0 otra vez. ¿2-0? 2-0. Yo me voy con 2-0 México. Yo voy 2-1. 2-1. 2-1 también. Pues ya veremos qué pasa. Ojalá cualquiera de los 3 la acierte. Cualquiera. Gracias. Nos vemos en la próxima. Ojalá con buenas noticias.